Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar en el marco del Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública 2021 que llevamos adelante desde el INAP junto con el Consejo Federal de la Función Pública y la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Es un gusto en esta oportunidad darles la bienvenida a esta nueva charla, videoconferencia que estamos trabajando junto con la Universidad Nacional de Rosario. Como saben, nosotros venimos proponiendo algunas actividades que hemos trabajado con las universidades. Eso es algo que nos interesa destacar, que es muy rico de la articulación que trae este plan federal. Venimos trabajando con distintas universidades de todo el país y en este caso tenemos una nueva propuesta que aparece a partir de la articulación con la Universidad Nacional de Rosario en la temática de género y diversidades, prevención de las violencias. Así que en este caso es un tema que es de vital interés para el plan federal. Nosotros trabajamos en distintos ejes de formación y distintos módulos temáticos y uno de los temas estratégicos que hemos trabajado para este año tiene que ver con las cuestiones de género. Es fundamental que nosotros podamos aportar desde el plan federal a los trabajadores y trabajadoras de los gobiernos provinciales y municipales algunas herramientas para enriquecer el trabajo que llevan adelante en relación con estas temáticas que son tan importantes en estos contextos. En particular, la charla de hoy tiene que ver con algunos aportes que nos hacen desde la Universidad de Rosario acerca de, por un lado, algunos lineamientos más generales, algunas cuestiones un poco más teóricas, normativas, sobre las cuestiones de género, y luego nos van a compartir una experiencia de trabajo de cómo desde la universidad han abordado la implementación de líneas de trabajo, protocolos de prevención de las violencias y algunas estrategias muy concretas que, si bien se abordan desde el ámbito de la universidad, son de utilidad para pensar y para reflexionar e incluso poner en práctica desde nuestros propios espacios de trabajo. Así que creemos que va a ser una propuesta muy interesante y agradecerle nuevamente a todo el equipo de la Universidad Nacional de Rosario que hace posible esta articulación, a quienes nos acompañan, tanto de los municipios, las provincias y de distintos organismos de nivel nacional en el día de hoy. Y finalmente a las dos expositoras, que ahora las voy a presentar, ellas después también van a hacer su propia introducción para contarnos desde dónde nos están haciendo esta propuesta. Así que voy a avanzar con esa presentación para que podamos desarrollar esta actividad. Los invitamos y las invitamos, como siempre, a dejarnos sus reacciones o comentarios a través del chat, y así les voy a dar la palabra a la doctora Florencia Robeto. Florencia es doctora en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es secretaria del área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario. Es investigadora independiente del CONICET, directora del Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género, docente de grado y posgrado. Y la va a acompañar también la licenciada Rocío Moltoni, licenciada y doctoranda en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, diplomada en Estudios Feministas por la UNCAUS, becaria doctoral del CONICET, integrante del Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género. Es referente también del Espacio de Atención de las Violencias Sexistas en la Secretaría de Género y Sexualidades, Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, y es integrante del equipo de cátedra de la asignatura Introducción a la Perspectiva de Géneros en esa misma casa de estudios. Así que yo los dejo con ellas. Y bueno, esperamos que sea una actividad que también sea de interés para todos y todas quienes nos acompañan. Nuevamente, muchas gracias desde el INAP y los dejo con las expositoras. Bienvenidos a este webinar titulado Instituciones Libres de Violencias Sexistas, empecemos por casa, que ha sido organizado por la Secretaría de Gestión del Empleo Público y que forma parte del Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública. Mi nombre es Florencia Robeto, soy licenciada en Comunicación Social, doctora en Ciencias de la Comunicación e investigadora de CONICET, directora del Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, y desde el año 2019 me desempeño como secretaria del área de Género y Sexualidades de la misma universidad. Buenas, mi nombre es Rocío Moltoni, soy licenciada y doctoranda en Ciencia Política, becaria doctoral del CONICET e integrante del Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.
Actualmente, mi tema de investigación son las políticas de abordaje de las violencias de género en las universidades. Estoy a cargo también del espacio de atención de este tipo de violencias en la Secretaría de Género y Sexualidades de la facultad que mencioné anteriormente. Ahí soy parte además del equipo de cátedra de la asignatura Introducción a la Perspectiva de Género. Muy bien. En este webinar vamos a estar llevando adelante una conversación sobre la agenda de género y sexualidades, es decir, sobre el orden de género en nuestras instituciones, con especial énfasis en el impacto de las violencias sexistas o las violencias machistas y las estrategias institucionales que nos venimos dando para erradicarlas. Esta podríamos decir que es una nueva conversación que se suma a las múltiples que venimos llevando adelante en los últimos años, con encuentros, con capacitaciones, con espacios de sensibilización, que se han centrado fundamentalmente en las cuestiones de género y donde el género se ha vuelto una pregunta incómoda por las relaciones de poder, pero al mismo tiempo en las que el feminismo o las estrategias, metodologías y teorías o teorizaciones feministas se han vuelto poderosas herramientas para transformar las coordenadas actuales de ese orden de género. Aunque no es una tarea sencilla en este momento sistematizar y presentar todo lo que hemos avanzado en los últimos años, y tampoco es tan fácil también en este contexto que venimos implementando políticas de género día tras día, año tras año, poder calibrar lo que hemos avanzado y también lo que aún nos falta por desarrollar. En este webinar nos proponemos recorrer algunos ejes prioritarios o que hemos priorizado para poder compartir con ustedes. Por un lado, trabajaremos sobre el avance producido a partir de la masificación de las demandas y reivindicaciones de los movimientos sociales, fundamentalmente de mujeres, feministas y de la disidencia sexual, sobre todo en esta última década, aunque tienen una larga historia en nuestro país y también en el mundo. Por otra parte, vamos a recorrer los marcos normativos nacionales e internacionales, revisando algunos enfoques y elementos conceptuales, así como las herramientas y los recursos que se desprenden de ellos. También vamos a situar o a precisar de forma más clara el diagnóstico que venimos desarrollando sobre el carácter estructural de las violencias sexistas y las políticas que se desarrollan para su abordaje. Y finalmente vamos a terminar generando algunas propuestas que también implican transformaciones estructurales en nuestras instituciones y cambios culturales a mediano y largo plazo, como las que proponen los enfoques de transversalización de la perspectiva de género y despatriarcalización de nuestras instituciones. Podríamos decir que en los distintos planos de la vida y de la sociedad y en los últimos años, en las últimas décadas, fueron testigos de algunos cambios significativos en materia de derechos para las mujeres y los colectivos de la disidencia sexual. Y que si en la actualidad la violencia por razones de género es un tema insoslayable en el debate social y político, fue gracias al empuje de los movimientos sociales, fundamentalmente de las organizaciones de mujeres, feministas y de la disidencia, que desde hace muchísimas décadas luchan por hacer visible el problema de las violencias y también por promover acciones que aborden en igual medida tanto sus causas como sus consecuencias. Ciertamente, estas movilizaciones han logrado poner en agenda el problema de la violencia de género que se perpetran mayoritariamente contra las mujeres y otras identidades no heteronormadas, como una clara forma de violencia contra los derechos humanos. Veíamos en unas diapositivas más atrás imágenes de las grandes movilizaciones de las cuales el movimiento feminista de mujeres y de la disidencia sexual fue protagonista en las calles de nuestro país, que arranca con ese primer Ni Una Menos, el 3 de junio del 2015, el primer Ni Una Menos que fue la manifestación más masiva y más popular, o que popularizó mucho más rápidamente el diagnóstico y el problema de las violencias sexistas y que se siguió dando de manera espontánea también y organizada con distintos acontecimientos que también tomaron las calles, como los paros internacionales de mujeres que se fueron dando a partir de ahí
año tras año, no solamente en nuestro país, sino también en otras partes del mundo, y también las grandes movilizaciones que se dieron en 2018 y el año pasado, 2021, por la demanda histórica de la despenalización y legalización de la interrupción del embarazo. Esos han sido, sin duda, acontecimientos insoslayables para poder también instalar este problema en la agenda pública y en la agenda política como nunca antes. Y eso se vio mucho más catalizado en los últimos 5 o 6 años, a pesar de que las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista y de la disidencia venían sosteniendo estas demandas y reivindicaciones desde hace mucho más tiempo. Pero decíamos que si hoy podemos contar con diagnósticos más precisos acerca de las causas, de las formas en que se manifiestan las violencias sexistas y también con conceptualizaciones más acabadas que nos permiten identificar con claridad que toda conducta violenta con motivaciones de género es solo el epifenómeno de una compleja estructura social violentogénica a la que llamamos patriarcado y que se manifiesta de muy distintas maneras en todos los niveles y ámbitos sociales. El patriarcado es, para muchas autoras, un sistema de dominación político que se ejerce sobre lo femenino o sobre cualquier otra identidad que se encarne en un significante femenino. Como ya había señalado Kate Millett, allá por la década del 70, es una representante del feminismo radical, en su texto Señero, Política Sexual, que es su tesis doctoral, que defiende en 1969, o sea, ya tiene muchísimos años esta conceptualización. El patriarcado, dice Millett, es un sistema de socialización tan perfecto, con una aceptación social tan firme y una historia en la sociedad humana tan larga, que apenas necesita de la violencia visible para sostenerse. Podríamos decir entonces que el sistema de dominación patriarcal es hegemónico en nuestra sociedad, o lo vino siendo en nuestra sociedad, y que sin duda todas estas movilizaciones y todas estas discusiones que nos fuimos dando en los últimos años vienen de alguna manera a remover esa hegemonía, ¿no? A interpelar ese orden de género hegemónico que nos ha configurado como sociedad. Desde que se definió el patriarcado como sistema de dominación de carácter estructural y a las violencias de género o a las violencias machistas como uno de sus instrumentos más eficaces para perpetuarlo, no se ha dejado de avanzar en materia legislativa. En este punto podemos preguntarnos cómo es posible que, a pesar de estas conceptualizaciones tan agudas y estas teorizaciones y estos conceptos con los que nos podemos manejar hoy para poder interpretar la sociedad en la que vivimos, y también con tantos avances en materia de legislación e institucionalidad construida para poder abordar las violencias, aún se sigan produciendo esos fenómenos tan tremendos como los femicidios, que según las últimas estadísticas, en nuestro país se produce uno cada 27 horas. En nuestra legislación actual, sin embargo, contamos con tratados y convenciones que han sido ratificadas por el Estado argentino y que forman parte también de su plexo constitucional, como son las convenciones internacionales que ahora veremos. Estos instrumentos internacionales ya señalaban la importancia de las capacitaciones a funcionarios judiciales y agentes de orden público para que se apliquen los principios de dichas convenciones. Entonces, si volvemos a la pregunta, ¿cómo es posible que a pesar de tanta evidencia teórica, de tanta legislación e institucionalidad y de las convenciones de las cuales nuestro Estado es parte firmante, se siguen produciendo femicidios en nuestro país? Bueno, podemos pensar que una de las causas está dada por la falta de capacitación de los funcionarios públicos que deben implementar las políticas necesarias para erradicar todas las manifestaciones de las violencias de género. Por ejemplo, en 1979, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, conocida como la CEDAW por sus siglas en inglés, que fue aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y que es el documento internacional vinculante, es decir, que vincula a todos los estados firmantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y más importante con el que contamos, o el primero y más importante con el que contamos en la historia de la lucha contra las violencias sexistas, como esa primera hoja de ruta para consagrar la igualdad de género, ya señalaba la importancia de fomentar las capacitaciones para funcionarios del Estado. Más tarde, en 1992, tras el impulso de la tercera conferencia mundial sobre la mujer en Nairobi, que se produce en 1985, se aprueba la Recomendación General número 19 de la CEDAW, referida específicamente a la violencia contra las mujeres y a las capacitaciones para llevar adelante políticas públicas que erradiquen todas sus manifestaciones. Hoy por hoy ya hay 189 países en el mundo que ratifican la CEDAW, pero además la Argentina, por estar en el marco de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, cuenta con una convención específica, que es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belén do Pará. En dicha convención también se señala en el artículo 8 la importancia de fomentar la educación y la capacitación del personal en la administración pública, en la administración de justicia, en la administración policial, además de otros funcionarios, así como el personal a cargo de la aplicación de políticas de prevención de la violencia de género. En el año 2014, luego de una vez que se llevó adelante el trabajo de implementación de la Convención de Belén do Pará, se crea el MESECVI. El MESECVI es el mecanismo de seguimiento de dicha convención y también en el MESECVI se va a señalar la importancia, se va a ratificar la importancia de capacitaciones para funcionarios públicos y que éstas no debían limitarse a talleres o actividades esporádicas, sino que debían ser mecanismos institucionalizados, sistemáticos, continuos, permanentes y que además debían ser evaluados para poder calibrar los cambios producidos tras esas capacitaciones. Con todo este instrumental jurídico internacional, también se fue avanzando a nivel nacional en legislaciones propias. Durante las décadas del 80 y del 90 se van a aprobar leyes que hoy conocemos como leyes de primera generación, que son las leyes que situaban el problema de la violencia de género en el ámbito intrafamiliar o doméstico. Normas sobre violencia doméstica, sobre violencia familiar, con incorporación de figuras penales en el código y con la creación de medidas de protección específicas. Esas van a ser las primeras legislaciones con las que contamos, que fueron sin duda eficaces en ese momento, pero que fueron insuficientes. A partir de los primeros años del 2000, de la primera década del siglo XXI, se van a aprobar lo que hoy conocemos como leyes de segunda generación, que cuentan con una perspectiva y un enfoque diferente respecto al problema de las violencias sexistas, como un problema estructural en la sociedad y no solamente circunscripto al ámbito doméstico. De esa nueva interpretación, de ese nuevo enfoque, va a surgir la ley 26485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonales. Esta nueva legislación, que se van a producir también simultáneamente en muchos países durante esa primera década del siglo XXI, presentan definiciones y tipologías de violencia de género que pueden ser producidas tanto en el ámbito familiar como en el ámbito social o público, o ser cometidas por acción u omisión del Estado y de sus instituciones. Este nuevo enfoque en torno al abordaje de las violencias sexistas nos enfrenta también a otros problemas y desafíos, el de generar estrategias que aborden la contención de las situaciones, que intervengan frente a las situaciones, también que produzcan investigaciones y datos de manera sostenida y rigurosa para poder planificar mejor políticas públicas que aborden
las situaciones de violencia. También nos enfrenta al desafío de revisar las sanciones y hacer que las sanciones sean adecuadas a los distintos tipos de violencia, pero fundamentalmente nos enfrenta al desafío de pensar estrategias reparatorias, es decir, de reparar los daños que las violencias sexistas producen y que una vez que se han producido ya ponen en evidencia la omisión del Estado y de sus instituciones para evitarlas, ¿no? Para erradicarlas y para generar escenarios en los que estas violencias no se produzcan. Respecto a los tipos y modalidades de las violencias de género que están tipificadas en la 26485, podemos ver claramente cómo se distinguen situaciones que tienen que ver con violencia física, que se ejerce sobre el cuerpo y la integridad física de quienes la padecen, sobre violencias psicológicas, que produce daños emocionales y que en muchos casos son tan nocivos y perjudiciales como las violencias físicas. Las tipologías de violencia sexual, que incluyen la explotación sexual, la esclavitud, el acoso y el abuso sexual. Las tipologías de violencia económica y patrimonial, que supone el menoscabo o las limitaciones de recursos y posesión y tenencia de propiedades y bienes para las personas que han sido afectadas por estas violencias. La violencia simbólica, que alude a los estereotipos que se transmiten y reproducen mediante los medios de comunicación, la publicidad, los contenidos, fundamentalmente los contenidos mediáticos, pero también la comunicación institucional, y estas violencias se pueden reproducir estereotipos y formas de dominación y también generar mayores niveles de desigualdad y discriminación. También el tipo de violencia contra la libertad reproductiva, que alude a leyes vinculadas a los derechos de la salud sexual integral. La violencia obstétrica, que también eso ha dado como resultado la implementación de políticas públicas como el derecho al parto respetado. Y por otra parte, la ley, además de hacer una tipología mucho más rigurosa y exhaustiva de distintos tipos de violencia, también describe los ámbitos en los que pueden producirse. Y como decíamos antes, estos ámbitos pueden ser el ámbito doméstico o familiar o intrafamiliar, producida por parejas o exparejas, o violencias dadas en el ámbito del grupo familiar. También en el ámbito institucional, eso implica tener en cuenta que pueden ser tanto instituciones públicas como privadas. También en el ámbito laboral, y eso también remite a trabajos que se desarrollan en el sector público como en el sector privado. Y por supuesto la violencia mediática, que se produce a través de cualquier soporte mediático o cualquier medio de comunicación. En el año 2019, esta ley se va a actualizar, 10 años después, incorporando dos tipologías nuevas que no estuvieron comprendidas en la primera versión de la ley y que de alguna manera fueron una demanda también de las organizaciones sociales que fueron empujando para esta reforma y esta actualización. Por un lado, la inclusión de la violencia en los espacios públicos vinculadas a las formas del acoso sexual, el acoso callejero, es decir, las ejercidas en cualquier lugar público de una manera, sí, podríamos decir que se asocia también a la violencia simbólica o a la violencia psicológica, pero se agregó la tipología específica. Movimiento feminista y sobre todo de las militancias políticas feministas, que es la inclusión de la violencia público-política, que es la que se da en ámbitos del ejercicio de la política y que impide la participación plena, libre e igualitaria e en igualdad de condiciones de las mujeres, y podemos agregar de otras identidades no heteronormadas, en los asuntos públicos o políticos, en todos los niveles, por supuesto, del Estado y ámbitos de la política. Bueno, finalmente podemos decir que todo este andamiaje jurídico y al mismo tiempo toda esta institucionalidad que se fue generando a partir de los avances
que fueron promoviendo los movimientos de mujeres, feministas y de la disidencia sexual, y también la repercusión que fue teniendo esto en el Estado para poder implementar desarrollar legislaciones y también implementar políticas públicas, se vio a su vez muy potenciado por lo que implicó la sanción de la ley Micaela a finales de 2018. La ley Micaela es una ley de vanguardia en materia de género y de sensibilizaciones y capacitaciones de género y sobre todo con especial énfasis en violencia de género. Es única, no hay país en el mundo que tenga una ley como la ley Micaela que plantea la obligatoriedad de las capacitaciones, es decir, aquello que hace muchos años ya vienen sosteniendo las convenciones internacionales en torno a la importancia de la capacitación de funcionarios en todos los niveles de Estado. Bueno, la ley Micaela lo pone en carácter de obligatorio, ¿no? Todos tenemos que estar alcanzados por las capacitaciones y sensibilizaciones en materia de género. Pero a su vez, también, y dada la experiencia recorrida desde que venimos implementando la ley Micaela en nuestras instituciones, también debemos decir que no solo son obligatorias, sino que deben ser permanentes, continuas, y también contar con mecanismos para evaluar los cambios que se producen a partir de que se van desarrollando estos espacios como el que hoy tenemos acá, ¿no? De encuentros de sensibilización, de capacitación y de reflexión, también porque la implementación de estas capacitaciones implica cambios estructurales en nuestra sociedad y en nuestras instituciones. Como decíamos antes, eso es transversalizar la perspectiva de género en todas nuestras prácticas institucionales y también abonar a la despatriarcalización de nuestras instituciones, que es lo que necesitamos si queremos construir espacios de trabajo libres de violencias, justos, igualitarios y que también abonen a la construcción de una sociedad que vaya en el mismo sentido. Bueno, ahora retomando el concepto central de violencias sexistas, machistas o de género, es muy importante remarcar lo que nosotros llamamos el carácter estructural de estas violencias. Porque, bueno, existen distintos tipos de violencias, ¿no? En nuestra sociedad podemos pensar en un montón de ejemplos, pero las violencias que son específicamente por razones de sexo o género, es decir, por la identidad de género o orientación sexual de una persona, no refieren a casos individualizados o casos aislados, como a veces vemos representados en los medios de comunicación, por ejemplo, en las noticias, en los diarios, sino que responden a toda una matriz social, cultural, política y económica que es justamente estructural, ¿no? O sea, que atraviesa a toda la sociedad constantemente. Acá para ilustrar esto podemos resaltar la violencia hacia los varones, por ejemplo, que se da, por supuesto, pero que no se produce por un sistema que oprime a todos los varones heterosexuales por el solo hecho de serlo, ¿no? Como sí sucede en el caso de las mujeres y las diversidades sexuales, ¿no? Entonces, bueno, entre las políticas de abordaje de estas violencias de género, seleccionamos algunos ejemplos que tienen que ver con las políticas que denominamos inclusivas y reparatorias y que se vienen visibilizando mayormente en esta última década, ¿no? Que tiene que ver con este cambio también de normativas que comentaba Florencia anteriormente, ¿no? En el pasaje de las legislaciones de primera generación a las de segunda, o sea, de hablar solo de violencias domésticas, hablar de violencias en todos los ámbitos, ¿no? En que se producen las relaciones interpersonales de las mujeres, y agregamos también, por supuesto, de las diversidades sexuales, ¿no? Y en eso también hay una revisión de este concepto de la normativa, que es prevenir, sancionar y erradicar, por pensar también la reparación, que algo también mencionaba Florencia antes, como un eje central, ¿sí? Por supuesto, no dejar de lado los puntos anteriores que recién mencionaba, pero sí dar un énfasis muy importante a la reparación de esas violencias desde la perspectiva de las personas que las atraviesan, ¿no? Que las padecen. Y tener más en cuenta, ¿no? Esta visión situada, decimos siempre también desde los feminismos, ¿no? Entonces, bueno, una de estas políticas tiene que ver con los protocolos de actuación ante casos de discriminación o violencias de género. Bueno, hay otro tipo de protocolos para la realización de abortos, por ejemplo, en el caso de los derechos vinculados a la salud sexual integral.
Estos protocolos por ahí los han escuchado en el ámbito por ahí más de la universidad, o ahora se está haciendo también un montón en otro tipo de instituciones, como ONGs, como clubes deportivos, y es algo que la verdad que está circulando bastante este último tiempo. Después podemos mencionar los decálogos de buenas prácticas o pactos que puedan celebrarse o compromisos para generar colectivamente ambientes laborales, educativos más amables, ¿no? Menos violentos y menos nocivos. Y después finalmente tenemos los talleres y políticas de difusión o comunicación de estas estrategias que mencionaba recién, que bueno, son talleres de sensibilización y concientización respecto a temáticas como la prevención de la violencia de género, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos o no reproductivos, el empoderamiento y la autonomía respecto a la toma de decisiones, la independencia económica, la división sexual del trabajo y la redistribución de las tareas de cuidado, ¿no? Que si bien no son específicamente de las violencias de género, por supuesto tienen que ver con el contexto en el cual se dan, ¿no? En el cual se producen. Y bueno, estas políticas que vimos recién aportan también una perspectiva más amplia de las políticas vinculadas a cuestiones de género, que tiene que ver con el concepto de transversalización, que mencionó antes también Florencia, de la perspectiva de género, ¿no? Que es nuestro cuarto punto de esta comunicación. De manera muy introductoria, podemos decir que esto significa que el Estado o instituciones donde nos desempeñamos asume la responsabilidad de incluir la perspectiva de género. Esto quiere decir atender a las desigualdades entre varones y mujeres y diversidades sexuales en todas sus acciones, ¿no? Y construir políticas públicas en sentido amplio, capaces de transformar las estructuras desiguales existentes en nuestras sociedades actuales. Entonces, la igualdad de género es el principio que guía todo este proceso de políticas públicas, tanto el diseño, la formulación, así como la ejecución, implementación, el monitoreo y la evaluación de todos sus planes, programas, ¿no? Proyectos. Bueno, y este término proviene de Occidente, del marco europeo, particularmente es de origen angloparlante, gender mainstream, que se puede traducir como transversalización de género. Estas políticas se basan, como dice la autora británica Teresa Rees, en la promoción de la igualdad de género, ¿no? Como decíamos anteriormente, mediante su integración sistemática en todos los sistemas y las estructuras, en todas las políticas, los procesos y procedimientos que están en la organización, su cultura, ¿no? En su cultura institucional. Y en las formas de ver y hacer. Ella menciona esta cuestión clave, ¿no? De las formas de ver y de hacer, del cambio cultural y en educación que necesitamos desarrollar en las políticas para generar cambios duraderos y mejoramientos efectivos, ¿no? Cambios con perspectiva de género feminista en nuestra sociedad. Estas políticas tienen además una serie de limitaciones o desafíos, digamos, que es importante revisar para su efectiva implementación. Una de ellas es la que implican la desburocratización y despatriarcalización del Estado. Para eso hemos señalado allí un texto que tiene que ver con la perspectiva de las feministas bolivianas, Chávez y otras, es un texto del 2011, que habla de despatriarcalizar y descolonizar la gestión pública, tiene que ver con esta perspectiva, ¿no?, más secular de ese país, que tiene que ver con eliminar ciertas trabas, ¿no?, que encontramos en las instituciones a la hora de querer transformar las políticas o acciones que llevamos a cabo desde la mirada o el prisma de género. Significa que esto no se tiene que constituir en una traba para poder llevarlas adelante, ¿no? Los cambios necesarios o propuestas, ¿no?, que permitan transversalizar la perspectiva de género en nuestros ámbitos de desempeño efectivamente y nos permitan crear nuevas formas de vinculación que dejen atrás las prácticas patriarcales. Se necesita además contar con modalidades activas y de articulación comunitaria, o sea, con la sociedad civil, las organizaciones, el movimiento feminista y de la diversidad sexual. Quiero decir con esto que estas personas sean realmente parte de las decisiones en las políticas, que sean parte del diseño, de la implementación y de la evaluación que posteriormente se pueda hacer de ellas. Que se les consulta a estas personas y que también puedan participar de los procesos de política pública que vimos al principio. En este sentido, bueno, podemos poner algunos ejemplos.
también allí citamos a Rodríguez Gustá, un texto de 2008, donde, bueno, se mencionan ejemplos como el programa de mejoramiento de la gestión de Chile, modificaciones municipales urbanas, como por ejemplo Medellín, Colombia, o a nivel de la gestión municipal, como en el caso de Morón y Rosario, de Argentina, que generaron espacios deliberativos con redes territoriales de mujeres y diversidades y mesas consultivas. Y bueno, finalmente la importancia de que esto no se convierta en una reforma cosmética, ¿no? Que no sean solo declaraciones de intenciones o meramente discursivas, sino que realmente se planifiquen medidas concretas de transversalización de la perspectiva de género que permitan transformar progresivamente las desigualdades existentes. O al menos generen las condiciones para poder reflexionar acerca de la temática, sensibilizar y visibilizar desigualdades de género que de otro modo no hubiesen sido vistas, ¿no? O señaladas. Entonces, bueno, para ya ir terminando con el último bloque, nos podemos preguntar qué implica, ¿no? En acciones concretas transversalizar la perspectiva de género. Y bueno, esto es todo un desafío institucional que implica reflexionar y revisar constantemente nuestros hábitos y prácticas cotidianas para poder consolidar estas culturas laborales, educativas y políticas públicas justas y equitativas para todos, todas y todos. Y bueno, ¿qué implica a su vez esto en el trabajo cotidiano? Bueno, acá trajimos algunos ejemplos de algunas prácticas que se pueden desarrollar, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, revisar la composición de los equipos de trabajo, los roles y funciones que cada quien desempeña allí, quién sirve siempre el café, por ejemplo, quién lleva la comida, quién se queda horas extra trabajando y quién no, a quién reconocen más en las reuniones o les cuesta menos tomar la palabra, etcétera, etcétera. Implica también preguntarnos si hay personas que quieran ser llamadas de un modo distinto al que figura en su DNI, respetar esta decisión, charlarlo si la persona quiere hacerlo, dar lugar al diálogo, la escucha y el acompañamiento. Bueno, podemos hablar también de otras prácticas, como repensar el sexismo y los micromachismos, que siempre están dando vuelta en los distintos ámbitos donde nos desarrollamos, en la familia, el trabajo, la facultad, la escuela, clínica, el hospital, ¿no? ¿Qué chistes hacemos? ¿Cómo actuamos cuando nos hacen uno a nosotros? Los comentarios, observaciones. Y bueno, en eso intentar no reproducir estereotipos de género, pero también, si complementamos esto con la perspectiva interseccional, racistas o asociados a la gordofobia o a la discapacidad. O, por ejemplo, cuando se afirma que las mujeres son mejores cuidadoras y los varones mejores tomadores de decisiones, más firmes y menos sensibles, que las mujeres de identidades feminizadas son más emocionales y los varones más racionales, ¿no? Entre muchas otras. Y también tratar con respeto, reconociendo la identidad autopercibida de la persona, porque para esto tenemos la ley de identidad de género hace casi ya 10 años, realizar registros o trámites inclusivos y no revictimizantes, usando el nombre de la persona que la persona quiera, ¿no? Que usen para referirse a ella. Y bueno, podemos pensar muchas más, ¿no? Así que esperamos que les sirva mucho este material. Sí, hemos podido compartir algunas consideraciones, conceptos e incluso hasta propuestas metodológicas para que puedan implementar en sus espacios de trabajo. Por supuesto que siempre, bueno, el camino se hace andando y siempre es bueno ir implementando, desarrollando alguna de estas políticas, ir evaluando también sus impactos de conjunto, sobre todo para que comprenda a toda la comunidad institucional de la que formamos parte. Están invitadas a dejarnos consultas, consideraciones, preguntas en el foro que iremos respondiendo con gusto y por supuesto, como decíamos al principio, toda esta conversación sobre género y sexualidades que venimos sosteniendo socialmente ya desde hace algún tiempo, nos invita sobre todo a reflexionar hacia adentro, ¿no? A reflexionar acerca de nuestras creencias, de nuestros prejuicios, de nuestras afectaciones con estos temas y de poder también revisar
desde nuestra socialización, cómo nos hemos constituido hasta ahora y lo que tenemos que empezar a pensar para poder a lo mejor desmontar algunos de esos roles estereotipados, roles que nos desigualan socialmente y llevarlos a la práctica tanto en nuestro ámbito de trabajo como en nuestras vidas. Así que, bueno, ni más ni menos que eso, estamos aquí dispuestas para acompañar y todos invitados a seguir con este trayecto formativo que esperamos que les sea útil y sirva para poder construir instituciones más igualitarias y sociedades más justas. Muchas gracias a Florencia, muchas gracias a Rocío por su intervención, la verdad que es sumamente clara, concreta y sobre todo algo que nos interesaba mucho desde el plan, que es que podamos combinar esta presentación un poco más normativa y teórica que hicieron en esta primera parte, situar un poco desde dónde se están trabajando estos temas y luego una experiencia de trabajo que, como decía al inicio, es fundamental porque permite repensarnos en nuestras propias instituciones y nuestros propios espacios de trabajo, si bien ellas lo hacen desde la dimensión universitaria, es sumamente posible de pensar en otro tipo de instituciones como en las que nosotros y nosotras estamos. Así que por mi parte nada más que agradecerles tanto a las dos expositoras, nuevamente a la Universidad Nacional de Rosario y esta articulación tan virtuosa que tenemos en el Plan Federal, y a quienes nos han acompañado y han dejado algunos comentarios y consultas en el chat. En caso de que no hayamos podido resolverlas, quedamos también a disposición para seguir conversando. Son temas que seguramente requerirán muchas más instancias de otras actividades formativas que podamos proponer, porque requieren además todo este trabajo de intercambio, de reflexión. Así que nuevamente muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado.